Momento de recibir a nuestro invitado de esta jornada aquí en 8am, Raúl Castanino, gerente general de OCE. Arturo. Perdón, Arturo, ya lo estaba cambiando de nombre. ¿Cómo anda? Buen día. Bien, buen día. Bienvenido. Gracias. En la jornada de ayer se registró una rotura bastante importante en la avenida Graciada, lo que motivó que algunos barrios se vieran afectados por el suministro de agua. ¿Cuál es la situación actual de OCE? Estas roturas se están dando cada vez más seguido. Sí, bueno, una de las ventajas y a su vez desventajas que tiene nuestro país, que hace ya más de un siglo que la capital del país tiene un abastecimiento de agua, ¿no? Esas tuberías, hay tuberías, imagínense, de 1871, que fue que se inauguró la planta de Aguas Corrientes, hace más de 150 años. Incluso la primera línea de bombeo que se construyó de Aguas Corrientes hacia Cuchilla Pereira todavía está funcionando, ¿no? En su gran parte. Y bueno, como decía, esa ventaja estupenda que tuvo el país, porque uno imagina, bueno, ¿qué ocurría en el mundo en 1871? Por ejemplo, en Europa. Bueno, nacía Alemania, como geográficamente la conocemos hoy, el primer imperio alemán. Bueno, antes era una serie de estados que se peleaban continuamente, después hubo un acuerdo económico y político y nacía Alemania. Y acá en nuestro país, el país construía la planta para producción de agua potable para su capital. Entonces, las tuberías, hay tuberías muy viejas, en particular las que se rompen normalmente. Esa es una tubería que parte de Cuchilla Pereira, y bueno, abastece una zona importante de la ciudad. Usted no hace mucho acá en Telenoche hizo mención a justamente una inversión necesaria de unos 400 millones de dólares. Exacto. Para cambiar todo este sistema de tuberías que había sido aprobado por el directorio, que estaba en estudios. Exacto. De factibilidad. Exacto. ¿En qué está ese estudio? ¿En qué etapa estamos? Porque es un trabajo de muchos años. No, claro. Además, ¿no? El asunto, lo que ocurre es lo siguiente. A veces hay que explicar un poco las cosas porque la gente no tiene por qué conocer en profundidad. Pero la relación entre agua facturada y elevada del organismo está alrededor de un 50%, un poco más, 52, 53. Pero en realidad, de ese 100%, hay más o menos un 20% de esa agua que no se factura, que tiene que ver con problemas estructurales. Como puede ser, en muchos casos, a veces las intervenciones son mucho más caras que el valor de las pérdidas. Es decir, por ejemplo, usted no puede todo el tiempo estar rompiendo todas las ciudades y todas las calles de todos los barrios, porque al final crea más problemas de lo que quiere solucionar. Esa es una parte. Después queda el otro 30% de ese 50% que no se factura, más o menos. Bueno, ahí hay un 10%, quizá más, que es fraude, ¿no? Hay gente que está conectada y que bueno, que no, directamente no paga, ¿no? Y recién después hay un 20% más que ese sí tiene que ver con las pérdidas. Las pérdidas no solamente son pérdidas, digamos, de agua, fugas, que pueden ser visibles o invisibles, ¿no? Sino también pérdidas comerciales por la mala micromedición, es decir, los medidores no funcionan bien. Uruguay tiene un privilegio, es que nosotros tenemos el 100% de las conexiones, que son 1.250.000 en todo el país, con medidores, ¿no? Nosotros medimos toda, la micromedición es prácticamente total. ¿Y cuáles son las pérdidas por concepto de roturas? Pues siempre uno va por las calles y ve caños rotos. Bueno, en primer lugar, las tuberías se rompen, en primer lugar, porque son muy viejas, en algunos casos. No recuerdo en la casa de mis padres que hayan cambiado el medidor de agua, con eso le digo todo, y tengo 40 años casi. Bueno, por eso le digo. Entonces, las roturas surgen porque las tuberías son muy viejas, o porque hay variaciones bruscas de presión, o porque alguien la rompe. Pero, y es un problema realmente importante que la OCE se está ocupando de eso desde prácticamente. Hay una metodología que se llama reducción de agua no contabilizada, que se viene aplicando desde de la década del 90. El problema es que OCE invierte, siempre está corriendo atrás del problema, porque invierte poco, aunque invierte bastante, son varios millones de dólares durante los últimos 30 años,
Y de paso digo que todas las administraciones han invertido, porque si no empezamos que no invertimos. Pero ¿en qué está, como yo le preguntaba, los estudios de factibilidad para esa inversión de 400 millones, en qué etapa se está? Porque esto ya lleva varios meses. Eso se están completando, se está por finalizar los estudios. Y ahí voy a la problemática. Se necesita, por eso, invertimos mucho, pero la velocidad del deterioro siempre es mayor a la velocidad de las intervenciones. Entonces, se necesita una inversión de 400 millones de dólares, ¿no? Para poder revertir eso en todo el país. ¿Pero se va a invertir? Claro, yo supongo ¿Cuánto? que sí. Se inicia... Bueno, primero se necesita una inversión inicial de unos 100 millones de dólares, porque el proyecto de la reducción de agua no contabilizada es el proyecto, digamos, yo lo calificaríamos más eficiente, porque al cabo de los 4 años ya empieza a autofinanciarse. Es un proyecto que se tiene que desarrollar a lo largo de 10 años. Pero hay que invertir 100 millones. Entonces uno dice, bueno, 400 millones, imagínense, es la suma de lo que se va a invertir en Arasatí más la presa de Casupá. Esos son los 400 millones que necesariamente hay que invertirlo. Lo que pasa es que OCE no ha tenido los suficientes fondos como para hacerlo. Y ese es uno de los problemas que tiene OCE, que es un problema desde siempre, ¿no? Si uno ve lo que OCE recauda, nosotros recaudamos más o menos, al valor del dólar ahora, más o menos unos 470 millones de dólares por año, ¿no? Mientras que si usted suma lo que recaudan TEL y UTE, que son empresas de clase mundial, recaudan 2.700 entre las dos. Entonces, lo que está previsto no se va a poder hacer. Bueno, sí, yo creo que sí, porque al final yo creo que, bueno, en primer lugar los quienes asesoran a los gobiernos finalmente, igual que ocurre con el saneamiento, en algún momento van a digamos, a decidir que OCE con los 470 millones de dólares que recauda por año no puede hacer todas las cosas que debe hacer. O sea que cuando hablamos de factibilidad se refiere entonces para pasar raya, ¿es de dónde va a salir la plata? Bueno, ¿y cómo se va a encarar? Porque OCE evidentemente no la puede poner, tiene que ser una política a nivel de Estado. La reducción de agua no contabilizada no solamente tiene que ver con cambiar los medidores, ¿no? O sustituir las tuberías viejas, sino hay que hacer mucha ingeniería, hay que sectorizar la red. Está previsto unos 700 y algo de sectores de distribución en todo el país. Y hay que buscar las pérdidas, hay que tener un sistema de reparación ágil. Hay que tener metodología para la búsqueda de las fugas invisibles y por eso es importante, bueno, y combatir con herramientas adecuadas lo que es el fraude, ¿no? Entonces, con esa estructura yo creo que de ingresos OCE necesita ayuda del Estado. Además, OCE tiene una particularidad. El agua y el saneamiento impactan directamente en lo que refiere a toda la sociedad, a todo el país. Y el saneamiento en el interior del país. Sí. ¿Cómo viene la situación? ¿Está avanzando? Está avanzando. Si uno mira, por ejemplo, Montevideo, que es una de las capitales del mundo que está mejor saneada, que tiene arriba del 90%, para llegar a una cobertura de saneamiento del interior de esas características de Montevideo, se necesitan 1.500 millones de dólares, 2.000. Ahora se va a hacer el primer paso con unos 350, 400 millones, que se va a ir a las 62 localidades. Urbanas, entonces, todas urbanas. Son todas urbanas. Entonces, pero es necesario, por eso es que OCE reciba ayuda, que no puede prevenir, porque las grandes obras, que es otra de las cosas que no se entiende, las grandes obras de agua y saneamiento no pueden ser financiadas por la tarifa, porque nadie las puede pagar. Y la tarifa de agua es muy sensible. Imagínense que nosotros tenemos, del 1.250.000 conexiones que tenemos unas 100.000 conexiones que tiene que ver con una tarifa social, que es a los asentamientos, a los jubilados, a los que cobran determinados tipos de jubilaciones, y después está toda la estructura MIDES también. ¿Y la zona del litoral siguen también con algún tipo de beneficio en el agua? Bueno, ahora... Porque a nivel comercial, sobre todo. Hace ahora, unos meses se pagaban menos la factura. Sí, pero ahora no hay. No. Pero por la situación con Argentina, digamos, ¿no? Claro. De alguna manera de aliviar el comercio. Seguro, pero mire, de esos 100.000 que le estaba diciendo de las conexiones que están subsidiadas, que son como 100.000, pagan 150 pesos por mes. Claro.
cada una de esas familias, que son 100.000, por 15.000 litros por mes. Es decir, por el precio de un boleto urbano, son 5.000 litros de agua potable. Entonces, la estructura, la tarifa de agua es muy sensible. Por eso es que OCE necesita ingresos provenientes de otros lados, seguramente la palabra de subsidio no me gusta mucho, pero provenientes del propio Estado, para poder avanzar en eso. Eso es evidente. Y no entienden, además, mucha gente no entiende otras cosas, que la mejor manera de ahorrar en un Estado es construir obras e invertir en agua potable y saneamiento. Es la mejor manera de ahorrar, porque los costos de salud, de no tener, como consecuencia, no tener saneamiento o agua potable, son inmensos, inmensos. Son varios puntos del Producto Bruto Interno de los países. Por eso es que a veces a la OCE se le hace difícil con estos 470 millones de dólares. Imagínese UTE más Antel, 2.700. Solventar todo lo que realmente se necesita. Se necesita, y esa es la razón, ¿no? Castañino, durante la sequía, la emergencia que vivió nuestro país, uno se preguntaba por qué se postergaron los proyectos que se tenían que haber hecho para, paliar la situación que se vivió, no tomar agua salada y demás, cloro y de otros productos. Una de las propuestas que está sobre la mesa es la exploración de un acuífero en el río Santa Lucía, debajo del río Santa Lucía. Sí. ¿Usted ve viable que se realice este proyecto o, dadas las condiciones de que no hay dinero para hacer obras esenciales, ¿se puede pensar en esto? Sí, claro. No? Ese acuífero aluvial, digamos, que existe a ambos márgenes del río Santa Lucía, desde prácticamente la desembocadura hasta a lo largo de todo el río Santa Lucía, ya estaba la idea hace muchísimos años. Ahora, con relación a la sequía, se impulsó, desde la Gerencia General se hizo un estudio preliminar y ya ha presentado un proyecto que el directorio lo ha aprobado para el desarrollo y la validación de todas las prospecciones que se hicieron durante el periodo de emergencia. Y ahí se calcula que podría haber alrededor de unos 200 millones de metros cúbicos, sin considerar la recarga en ese acuífero aluvial. Es decir, prácticamente tendría una capacidad de reserva equivalente a lo que consume la región metropolitana en un año, ¿no? Entonces, ya aprobó el directorio esa validación y estamos esperando la convalidación del Ministerio de Economía. ¿Cuánto sería la inversión? No, por ahora la inversión son unos pocos cientos de miles de dólares a los efectos de la validación de todos esos estudios y prospección que se hicieron durante la emergencia, ¿no? Porque durante aquellos días tan difíciles se buscaron muchas alternativas ya a fondo. Y lo que le quería decir con relación, es bueno repetirlo, lo que hizo la administración del gobierno durante esta época de los 8 meses que prácticamente no llovió, es primero mantener el abastecimiento continuo. Eso es muy importante, porque en otros países del mundo, el Uruguay es el único que ha hecho eso. En otros países se corta el suministro en una zona, se abastece a otra. Igual, ¿no? Bueno, muy cerca, pero digo, no lo hicimos por esa razón. Podríamos haber cortado el suministro en varios lugares, pero lo que ocurre es que cuando usted corta el suministro, la protección más grande que tienen las redes de distribución es la presión interna, es la continuidad del servicio. Entonces usted corta, se contamina las redes y crea más problemas después cuando vuelve a dar suministro, las tuberías se rompen, las grandes líneas no pueden estar maniobrándose a cada tiempo. Esa es una de las razones. La otra razón que fue fundamental es para mantener el servicio de saneamiento. Exacto. Y ahí yo quiero recalcar que tanto la administración como el gobierno buscó respetar un valor de enorme trascendencia, que es la dignidad de la vida cotidiana de las personas. Imagínense, en la región metropolitana hay 550.000 viviendas, un poco más. Imagínense que no pudieran evacuar las aguas residuales a los sistemas de alcantarillado o al sistema que pudiera tener de fosa séptica y las familias tuvieran que haber convivido en general de no poder evacuar las aguas residuales de sus baños. Y eso es fundamental. Quiere decir que es un concepto ético, filosófico que el gobierno mantuvo. Es decir, mantener la dignidad que va entre la vida de las familias en general hasta el rincón más sagrado de la intimidad. Bueno, eso fue lo que se mantuvo. Y además lo último, que por suerte no hubo problemas muy grandes, que es mantener el abastecimiento para combatir siniestros, incendios.
Quiere decir que ese aspecto que parece, bueno, ¿qué tiene que ver lo ético, lo filosófico? Bueno, tiene que ver con eso. Igual que la libertad responsable. La dignidad humana es la base de todos los derechos humanos. Bueno, le cambio el tema. Osen hizo un sumario a Kramerman por la situación de la bomba de humo en el edificio central. ¿Cuál es la situación actual laboral de este funcionario? ¿Está trabajando? ¿Separación de cargo? ¿Cuál es exactamente? El sumario, bueno, se hizo una investigación, el directorio votó una investigación administrativa. Ahora hay un sumario, pero no hay apartamiento de cargo ni retención de haberes, se está desarrollando. Sí. Bueno, después paralelamente está lo que está... Lo judicial. Lo judicial. Pero bueno, esperemos que... ¿Cuándo se va a tener una resolución sobre esta situación? Bueno, me imagino que rápidamente, ¿no? Y yo a veces cuando ocurren esas cosas, uno piensa, el otro día estaba leyendo la carta que Bertrand Russell le escribe a Woodrow Wilson, que es el presidente de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Estaba desangrando la juventud de Europa y le dice, bueno, usted puede detener la guerra. Entonces, finalmente le dice, ninguno de los conflictos que se disputan en esta guerra es más importante que la paz. Entonces, los perjuicios de la paz, que nunca nos concede todo lo que queremos, son insignificantes frente a los perjuicios de continuar la lucha y la guerra en aquel momento. Entonces, yo en particular con el ingeniero Kramerman tengo una relación de respeto, él es el presidente del sindicato, nos reunimos periódicamente para resolver los problemas o los planteos de ellos y tengo una relación, digamos, respetuosa y cordial. Lamentablemente se dio esa situación que no debió haber ocurrido y bueno, es la ley, una de las leyes del universo, ¿no? Las consecuencias vienen después de las causas. Totalmente. Castaño, muchas gracias por esta visita. Bueno, que llegue la inversión para OCE, ¿no? Si no, creo que vamos a seguir haciendo agua, literalmente. Sí, totalmente. Tiene que venir plata, porque si no, claro, porque si los directorios aprueban las factibilidades de todo, pero después no llega el dinero, seguimos estancados. Bueno, muchas gracias por la invitación. A usted, muy amable, gracias por la visita. ¿Cuál es su personaje del cine favorito? El mío, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Bien, perfecto. Muchas gracias. Ahora los invitamos a...